En América Latina, el movimiento artístico barroco adquirió formas originales. El cruce entre la cultura europea y la de los pueblos americanos produjo obras con sello propio. Esto también se extendió a la música. En lo profundo de las selvas sudamericanas y en las ceremonias religiosas de las ricas ciudades coloniales empezaron a escucharse nuevos sonidos. El barroco en la música es una denominación, una periodización que los teóricos musicales tomaron prestada de la teoría de las artes visuales. Sus composiciones se alejaron del equilibrio y de la mesura clásicos para permitirse la expresión, la creación de sensaciones, el florecer de los afectos. Quienes primero hicieron teoría musical, que fueron los alemanes en el siglo XVII-XVIII, tomaron de la historia algunas categorías bastante endebles, con una especie de idea en la cual la música se dividiría en periodos clásicos o formalistas y periodos románticos o contenidistas. De acuerdo con ese criterio, el Renacimiento sería un periodo clasicista, el Barroco sería un periodo contenidista, un periodo expresivista. Es decir, esta necesidad de compelir, de constreñir la música a periodizaciones que en realidad no son de la música, ha llevado a dejar de lado algo de lo que para mí es lo más interesante que tiene la música, que es que está hecha permanentemente de contradicciones. Yendo al barroco en particular, el barroco está atravesado por dos ideas absolutamente divergentes. Una es la idea de la expresividad. Si el barroco es un movimiento vocal, en principio. Y cuando digo el barroco, digo el movimiento musical que empieza a gestarse en Venecia, Mantua, Florencia, eventualmente, en los comienzos del siglo XVII o en los finales del XVI. Un paradigma del barroco para la gente podría ser Vivaldi. Muchos de esos tonos que hoy en día están en los tonos de los contestadores de los teléfonos, ¿no? ¿Y por qué? Entonces eso también nos conecta, estoy hablando en términos muy superficiales, pero al mismo tiempo están hablando un poco del fenómeno. Es una música, la música del barroco es una música de una época también que no se sabe bien cuándo empieza y cuándo termina. El comienzo del barroco tenía que ver con el comienzo de la ópera. Barroco era sinónimo de la voz cantante. Era la época de la polifonía, pero ya se estaban superponiendo las capas y las tendencias. La época magistral del contrapunto, de las voces superpuestas, en ese momento empieza a nacer la melodía como centro, como vedette, y la melodía acompañada. La idea de que una melodía ascendente provoca cierta cosa en el cuerpo, de que una melodía descendente provoca cierta otra cosa en el cuerpo. Esto surge, digamos, o se empieza a teorizar, se empieza a cristalizar en el barroco precisamente. ¿Qué pasa con la música del barroco y los niños, los jóvenes, los adultos que yo enseño? ¿Qué relación tienen? La música del barroco es una música muy afectiva, siempre está en movimiento. Ta, tin, 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 tararán, pam, pam, todo el tiempo así, está, pam, pam, tararán, pam, pam. Y estoy haciendo un ritmo que te puedes recordar, así como Piazzolla tiene ritmos. Ta, 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 ti, ta, tirirí. Este te dice tan, 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 tin, tirirán, pam, pam, tan, tan, pararán. Tararán, pam, pam, tararán, pam, pam. O sea, tenemos un montón de temas barrocos. Eso es como que te está haciendo un masaje al alma. Todo arte despierta sensaciones. Nos pulsa como si fuésemos una cuerda. Durante el período barroco, esta propiedad de la obra artística fue desarrollada y llevada a niveles más altos.
Cada color nos afecta de una manera determinada. Cada nota musical actúa sobre nosotros de forma distinta. Para los teóricos del barroco, nuestro cuerpo está compuesto por fluidos que vibran y reaccionan, provocándonos distintos sentimientos de acuerdo con el estímulo que reciban. El lenguaje del barroco, en todas sus formas, esta expresión de la contrarreforma impulsada en Roma con el objetivo de reposicionar a la Iglesia Católica en dominios perdidos por los tiempos de la Reforma, este lenguaje llega al continente americano en las reducciones jesuíticas y se integra con una facilidad asombrosa a la vida de las comunidades indígenas. Este motivo se debería fundamentalmente al hecho de que los rituales indígenas de casi todas las parcialidades son cargadas con el mismo lenguaje del barroco. Todos estos pueblos indígenas que habitaban América tenían como centro de su vida social la música. Es por eso que las misiones jesuíticas principalmente se valieron de ese instrumento para enseñar otras cosas en un concepto revolucionario que se llamaba educación a través del arte. Es decir, la música, el arte barroco desarrollado en las reducciones era un pretexto a través del cual los indígenas aprendían a trabajar en equipo, aprendían la religión y aprendían también otras cuestiones relacionadas a la ganadería, a la agricultura y a otros oficios. Es por eso que dentro del grupo de misioneros llegaron compositores de altísimo nivel de Europa con el objetivo de perfeccionar ese estilo musical. Tenemos el caso del italiano Domenico Zipoli, que era el compositor más brillante de Roma a comienzos del 700. Zipoli era competencia de Arcangelo Corelli, miembro de la Academia de Santa Cecilia en Roma. Él deja toda su posición de gran organista y compositor en Italia y viene a trabajar con los indígenas. El hallazgo de los manuscritos de música en la reducción de Chiquitos es el descubrimiento de mayor valor para la musicología de toda Latinoamérica, ya que se trata de miles de páginas de documentos que hablan de uno de los, hasta entonces, mitos de la historia. Es así que yo, entre ellos, fui en 1985 y encontré que los únicos papeles que llevaban la firma de un autor eran las obras de Zipoli, Domenico Zipoli, al que los indígenas habían amado tanto su música al punto que eran el único a quien habían inmortalizado a través de poner en las páginas de música el nombre de Zipoli.
El repertorio que nosotros encontramos en nuestro archivo es muy variado. Lo mismo encuentras piezas corales que instrumentales, que coro y orquesta, que ensambles variados, y te permite jugar también con la creatividad. No es que estas partituras estén completamente escritas. De hecho, ninguna la tocamos tal cual está escrita en la partitura. La partitura para nosotros es una referencia. Obviamente ese es un concepto no solamente renacentista, sino barroco, de tomar la partitura como una referencia y luego orquestarla, arreglarla, adornarla. Mira, es muy bonito ver cómo los indígenas buscan sus maneras de escribir donde sea, ¿sabes? Si tienes un documento, puedes tener en el anverso de la hoja pues un documento de bautizo, un certificado de bautizo, y ellos utilizan muchos reversos de documentos, de cartas personales, para poder copiar. Todo lo que mueve esto es la religiosidad. Hay una razón mucho más poderosa que la música, que es la que ha preservado estas partituras y estos cantos hasta el día de hoy, que es la gran fe que tienen estos pueblos, ¿no? Si ellos no hubieran considerado sagrada la música, no la hubieran preservado. Esta es una razón por la cual también han seguido copiando los documentos, que eran documentos musicales, partituras, que ellos ya no entendían. Existe una identidad indígena que ha convivido en las misiones. Era una estrategia también de los jesuitas permitirles a los indígenas que se manifiesten como ellos quieran, simplemente que le han cambiado la función. Por ejemplo, la danza más característica de nuestra zona, que es el machetero, era una danza guerrera, pero que al volverse católicos pues se convirtió en una danza religiosa. Todas las fiestas religiosas, además de ser un acontecimiento social, es un acontecimiento cultural y musical donde se mezclan las tendencias europeas como nativas. Y ahora mismo, en la actualidad, lo puedes ver, los taitas, los abuelos tocando en la iglesia, ahora con los nuestros, con los chicos jóvenes, con las nuevas generaciones acompañándoles. Y fuera del templo están bailando los macheteros, todos en función de una fiesta religiosa. Esa música de los márgenes, de los límites del mundo conocido, sobrevivió. Se mantuvo viva en la selva, entre las ruinas. Está aún hoy presente en el folclore y en la tradición de los pueblos americanos. Todavía vibra en los instrumentos traídos de Europa y en aquellos otros instrumentos de los pueblos originarios que se incorporaron al ritual católico. Sabemos, tenemos alguna referencia teórica o de alguna declaración de algún jesuita de la época o de algún viajero, de que se interpretaban la música barroca también fusionando instrumentos nativos. También tenemos ya la prueba de que ahora mismo, por ejemplo, una flauta traversa. Las flautas traversas pues era muy difícil que se fabriquen en la zona, entonces se traían desde Europa. La flauta traversa no ha sobrevivido por el hecho de que necesitaba un fabricante de las llaves de la flauta, ¿no? Entonces, lo que ha sobrevivido es el violín, que era un instrumento bastante portátil, ¿no? Pero sabemos que había violonchelo, sabemos que habían un montón de instrumentos por los documentos, por algunos inventarios que han sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? Pues las percusiones son todas nativas. Obviamente son percusiones principalmente para las danzas nativas del lugar y que se han incluido en la iglesia, en especial el bombo, por ejemplo, para marcar el tiempo.
Entonces, en lugar de un director, que ya no existe, digamos, la imagen del director o maestro de capilla, que se llamaba en esa época, pues está el que toca el bombo, que hace un poco esa función de marcar el tiempo. El bombo que aparece es ni más ni menos que el tabor del Renacimiento, es un instrumento, es exactamente igual, la única diferencia es que el tiento de cuero que se usaba en el borde del parche para ajustarlo es reemplazado por un pedazo de madera en América, y pasa a formar esto que después se llama el bombo legüero. La guitarra es un instrumento que tiene mucha importancia en España, digamos, la guitarra barroca, la vihuela, y de hecho pasa como instrumento folclórico importante a América. Es muy improbable en el sentido etimológico, digamos, es muy difícil de probar. Verdaderamente no hay subsistencias de instrumentos precolombinos, más allá de lo que se dice, o muy pocos, algunos instrumentos de ritmo eventualmente, sonajeros, de pezuñas, este tipo de instrumentos. La mayoría de los instrumentos llegan desde España y llegan en la Edad Media y el Renacimiento. No hay ahí instrumentos del barroco, digamos, claramente no hay instrumentos como el clave, por ejemplo, o el órgano barroco, salvo, bueno, el órgano en las iglesias, pero no hay instrumentos de estos que pasen al folclore. Los instrumentos de viento, por ejemplo, la quena, el pincullo, ciertos instrumentos, el siku, son instrumentos en algunos casos, digamos, pueden haber aparecido aquí. La manera de construcción, aunque después se los vaya haciendo distintos, remite demasiado a la flauta de pan europea como para pensar que era un instrumento anterior. Por otra parte, no hay hallazgos arqueológicos anteriores a esa época de este tipo de instrumentos. El pincullo, por ejemplo, es ni más ni menos que la flauta dulce, la flauta de pico medieval, de tubo recto. La quena es un instrumento donde se mezclan más elementos, digamos, de la tradición europea con algo de lo propio de la región. Es un instrumento que tiene una forma en el canal de insuflación y en el tipo de digitación, en las escalas que da, que no son de la escala europea. Para los europeos, América era un territorio amenazador, desconocido, un territorio que debía ser conquistado, evangelizado. ¿Qué artistas consagrados querrían llegar a tierras tan lejanas y hostiles? A música vai ser diferente. Nós vivemos, segundo Mário de Andrade, eu acho fantástico quando ele fala da música, nós vivemos durante 2 séculos e meio ouvindo canto-chão choroso, ladainha chorosa, acompanhado pelo bate-pé da tapuiada, ou seja, índios acompanhando o canto-chão. Enquanto que na América Hispânica já tinha uma prática barroca a cargo de Roque Ceruti, Domenico Zipoli e, sobretudo, as comunidades indígenas nas reduções do Reino do Prata e nas missões do sul do Brasil e do Paraguai. A música brasileira, ela começa a ter compositores nascidos no Brasil somente a partir do final da primeira metade do século XVIII. Então a gente pode pensar a música brasileira
com muita influência italiana por causa dos reis portugueses. Dom Manuel, Dom João V, Dom João IV. Todos eles cultivavam a prática musical italiana. Na verdade, fazia-se muito mais música italiana em Portugal do que dentro da própria Itália. Os reis portugueses não questionavam recursos para ter os melhores compositores italianos na corte em Lisboa. Por exemplo, Niccolò Jommelli, Niccolò Paganini, Nicola Porpora, David Pérez. São compositores italianos, napolitanos, que estão fazendo música em Lisboa e que partituras chegam no Brasil durante a primeira metade do século XVIII. A música é italiana. A mistura é inevitável e, ao mesmo tempo, é imprescindível para manter o status quo da sociedade. Então, a gente pode pensar que essa música europeia, que acaba chegando no Brasil a partir do final da primeira metade do século XVIII, ela acaba se misturando com outras práticas de conteúdo popular, sobretudo porque o próprio catolicismo era um catolicismo popular. A mestiçagem foi no Brasil, na música, nas artes, uma força mais larga e mais ampla que a própria escravidão. A música, ela é mestiça. Possa deletar a dor de quem deixou de lado um tamborim. Novos anjos do inferno vão por qualquer coisa em seu lugar. Quem sabe irão lhe trocar por um tal surdo-mudo do museu. E os bandos da lua virão se encontrar numa praia toda lua cheia pra lembrar você e eu. Moreno, Domênico, Cassim, assim meus filhos, filhos seus. E bandos da lua virão se encontrar numa praia toda lua cheia pra lembrar. Só pra lembrar, só pra cantar, só pra tocar, só pra lembrar você e eu. Maravilhoso. Qual foi esse samba? É um samba, faz. Queria fazer daqueles sambas seus. Samba. Que deram no Djavan. Daqueles que eu não conheci na Bahia. Todo sacudido. Esse samba de quando ele conhecia. Se você faz um processo histórico e chega até o século XX, você vai observar que essa sociedade do século XVIII, do século XVII, que vivia de imitações, que vivia de modelos, ela se repete no século XX. Eu vejo, por exemplo, os compositores mineiros do século XX, os compositores baianos do século XX. Posso citar o Clube da Esquina, com Milton Nascimento, sobretudo, a Bahia com Caetano, com Gilberto Gil, com Djavan. Eles têm as nuances do barroco voltadas para os floreios. A música ela é mais florida, a música é mais cantada. Isso é a presença do barroco. Da boca provou, cuspiu. É amargo, não sabe que La música tiene
desde el comienzo, digamos, probablemente es la única de las artes que tiene esta característica, de que hay algo que es anterior a todas las culturas y que aparece en todas las culturas de manera distinta, pero aparece absolutamente en todas, y es sin embargo una idea cultural, y es la idea de que la palabra cantada es más poderosa que la palabra. Se canta de maneras muy distintas en todas las culturas, se le atribuyen significados distintos a los sonidos en las distintas culturas, pero todas las culturas creen que si se canta se logra algo distinto que si no se canta. Que una palabra de amor cantada es más poderosa que una palabra de amor, que una palabra de alabanza a un Dios, de pedido a un Dios o a la naturaleza o a quien sea, cantada tiene un poder distinto. Esto sigue siendo así. La música sigue teniendo este significado mucho más allá de todos los significados musicales que le podamos encontrar, significados puramente, intrínsecamente lingüísticos. El barroco pone en escena esto, el barroco piensa en la voz, el barroco piensa en la expresión, el barroco inventa el melodrama.